Las Curie, tres apasionantes vidas. Marie Curie no solo fue la primera persona y única mujer en conquistar 2 premios Nobel en 2 disciplinas diferentes, también fue madre y tuvo una relación muy estrecha con sus hijas. En 1894, Maria Sklodowska era una joven polaca de 27 años que llegó a París para estudiar lo que era su pasión: física, química y matemáticas. Buscando un laboratorio donde poder hacer sus experimentos, conoció a Pierre Curie, que en ese momento tenía 35 años. Pierre le hablaba de su sueño de una existencia consagrada enteramente a la investigación científica. Le pidió que compartiera su vida, pero para ella fue una decisión difícil. Significaba la separación de su familia y de su país. El 26 de julio de 1895, Pierre y Marie se casaron. Tuvieron 2 hijas, Irene y Eva. Gracias a sus estudios sobre la radiación, los esposos ganaron en 1903 el Nobel de Física junto al científico francés Henri Becquerel. Así, Marie se convirtió en la primera mujer que ganaba un Nobel. En abril de 1906, Pierre murió atropellado por un carruaje tirado por caballos cuando cruzaba una calle. Marie pensó que no se sentiría capaz de afrontar el futuro. Pero se rehizo junto a sus hijas, prosiguió investigando y 5 años después, nuevamente, ganó el Nobel, esta vez en química. Por esa época, Marie fue la protagonista de un sonado incidente. Tenía una aventura amorosa con un físico más joven que ella, Paul Langevin, que había sido alumno de su esposo. El problema era que Langevin estaba casado. Los diarios de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. El comité del Nobel se alarmó e incluso algún nominado le sugirió a Marie no acudir a la ceremonia y renunciar al premio. Sin embargo, ella acudió a recogerlo porque consideraba que nada tenía que ver su vida privada con sus descubrimientos. No hubo ningún incidente durante la ceremonia, pero el romance entre Marie y Paul, aunque siguieron en contacto, terminó. Su entrega a la ciencia fue absoluta hasta el final de su vida, que acabaría un 4 de julio de 1934, aquejada de leucemia, enfermedad que le provocó su prolongada exposición a la radiación. Marie Curie fue conocida, aplaudida y admirada como científica mucho antes de fallecer. Después se convertiría en un icono universal. Cuando su esposo Pierre murió, su hija mayor, Irene, tenía 8 años y Eva poco más de 2. Este fallecimiento, aparte de sumergirla más profundamente en sus investigaciones, hizo más fuerte el vínculo de Marie con ellas. Bronia, la hermana de Marie, y sobre todo el padre de Pierre, desempeñaron un papel muy importante en la crianza de las niñas. Esto fue un desahogo para Marie, que le permitió continuar con su labor científica, pero se involucró activamente en su educación. En ese proceso logró que Irene se enamorara de la ciencia. La niña destacaba en matemáticas. Su ejemplo también la cautivó. Irene observó a su madre muy de cerca desde que era una niña y eso despertó su admiración por ella. Durante la Primera Guerra Mundial, con tan solo 17 años, Irene trabajó junto a su madre en la instalación de máquinas móviles de rayos X en los campos de batalla para que los soldados pudieran recibir un mejor tratamiento médico. Irene desempeñó el papel de enfermera radióloga. Tras el conflicto, Irene se doctoró y trabajó junto a su madre en el Instituto del Radio. Más tarde, Irene hizo sus propios descubrimientos y publicó sus propias investigaciones. Aunque la influencia de su madre fue importante, su exitosa carrera fue el resultado de su propio mérito. En el Instituto del Radio, Irene conocería a su futuro esposo, el ingeniero químico Frédéric Joliot, con quien se casó en 1926.
Tuvieron 2 hijos, Elena y Pierre, que también se dedicarían a la ciencia y la investigación. Irene compartió con su marido el Premio Nobel de Química de 1935, algo que no vio su madre, en reconocimiento a la síntesis que lograron de 2 nuevos elementos radiactivos. Irene se convirtió en profesora en la Facultad de Ciencias de París en 1937 y luego en directora del Instituto del Radio en 1946. Irene también participó en la construcción de la primera pila atómica francesa en 1948. La relación con su madre, por tener un carácter semejante y compartir disciplina de estudios, fue quizás la más fuerte de entre las 2 hermanas. Irene murió en 1956 a los 58 años tras sufrir de leucemia por su exposición prolongada al material radiactivo, como su madre. Mientras Irene era muy parecida a su madre, estudiosa, callada, reservada, le gustaba llevar una vida simple y prefería quedarse en casa antes que salir a socializar, Eva, al contrario, disfrutó de un amplio círculo de amigos y de las fiestas. Era alta y delgada y en los años 20 y 30 fue considerada por muchos como una de las mujeres más bellas de París. A Eva le encantaba tocar el piano, de hecho ofreció conciertos en Europa, pero aunque una de las pasiones era la música, decidió dedicarse a otra, escribir. Se convirtió en crítica de música y cine en varias revistas. Tras la ocupación nazi de Francia en 1940, Eva se unió activamente a la causa Francia Libre. Se convirtió en corresponsal de guerra y cubrió varios frentes durante la Segunda Guerra Mundial. Pese a que Eva no compartió con su madre el interés por la ciencia, se acercó bastante a ella durante su último año de vida. Fue su cuidadora y confidente mientras Irene estaba ocupada con sus investigaciones. Tras la muerte de su madre, Eva aceptó la propuesta de unos editores estadounidenses y se dedicó a escribir su biografía, que se publicó en 1937. El libro fue un éxito masivo y Eva ganó varios prestigiosos premios literarios. De él se hizo una película en Hollywood y Eva se convirtió en una celebridad. A Eva se le concedió la Orden de la Legión de Honor, la Orden Polonia Restituta y la Cruz de Guerra. Más tarde fundará el periódico Paris Press. Después se convirtió en consejera especial de la Secretaría General de la OTAN. Cumplidos los 50 años, se casó con Henry Labouisse, un diplomático estadounidense que entre 1965 y 1979 fue el director ejecutivo de UNICEF. Apoyando la labor de su marido, Eva se convirtió así en una activista por los derechos humanos y visitó muchos de los países que estaban recibiendo asistencia de UNICEF en esa época. Eva fue conocida como la primera dama de UNICEF. Acompañó a su marido a Estocolmo para recoger el Premio Nobel de la Paz concedido a UNICEF en 1965 como reconocimiento a la labor de la organización. Eva murió a los 102 años de edad, en 2007. No tuvo hijos.